todos. Vou começar de outra forma, acho que nós vamos chamar o resto que está esperando lá fora. Então, cumprimento a vocês todos ao último seminário da 5 desse semestre. Tenho hoje o prazer de apresentar o professor Francisco Sierra Calero, que é professor titular de Teoria e Comunicação na Universidade de Sevilha, da Espanha. Ele tem um longo currículo, só vou destacar 3 pontos. Ele é doutor em Ciência de Comunicação pela Universidade Complutense de Madrid. Ele é diretor do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Comunicação Política e Mudança Social e editor da revista Estudos para o Desenvolvimento Social e Comunicação, e publicou um livro recentemente sobre políticas de comunicação, educação, crítica e desenvolvimento da sociedade de conhecimento. E hoje fará uma apresentação dentro de um projeto maior. Na verdade, eu preciso voltar um pouco atrás ainda. Essa oportunidade de tê-lo aqui, na verdade, nasce a partir do contato que eu tenho ainda com um ex-aluno da Unicamp, o Juliano Carvalho, que é ex-mestrando aqui e hoje é professor de comunicação social na Unesp. E ele esteve na Espanha durante um ano e trouxe então em seguida o Francisco para cá para trabalhar num projeto nessa área, que a Unicamp estava previsto também como uma das etapas, digamos, de passagem, de fazer contatos nessa área, nessa interface entre a política e a comunicação no Brasil. Hoje nós vamos ouvir uma apresentação com o tema Tecnologias de Informação e Comunicação e Participação Cidadã. E, como sempre, estamos também na internet, na Rússia, na China, e cumprimentamos todos os nossos ouvintes nas várias partes do mundo. Tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra. Boa tarde, muito obrigado, professor Bruno, professor Juliano. Es una grande honra poder participar en esta prestigiosa y honorable casa de estudios. Voy a procurar presentar muy brevemente algunas ideas de un proyecto de pesquisa de desenvolvimiento a propósito en marco del debate de la Unión Europea sobre sociedad de la información y del conocimiento y el papel de las tecnologías de la información, especialmente en procesos de mudanza. Y conviene tomar en cuenta el tema de pesquisa porque tiene lugar en un momento de crisis de la legitimidad de las instituciones europeas, en el que las autoridades comunitarias empiezan a pensar que a salir a la crisis de representatividad, de legitimidad, ven por la participación de las TICs, el gobierno electrónico, de impulso de las ciudades. Ahora que estamos hablando de Río 20, del papel de las ciudades, de sostenibilidad, gran parte de las mudanzas urbanas, territoriales, de desenvolvimiento, de clusters, las industrias creativas, estaban centralizadas las TICs. Y nuestro grupo de pesquisa con políticas, procuramos intentar ver si exactamente las políticas de gobierno electrónico, las TIC, estaban articulando nuevas formas de participación ciudadana, en qué medida estaban mudando las formas de gobernanza y qué papel tenía la comunicación en sus procesos de empoderamiento. Estamos hablando de España, de zonas como mi región, mi estado, Andalucía, prioridad los fondos de la Unión Europea porque es subdesenvolvida, dependiente de capital foráneo, y en ese contexto analizar qué transformaciones introducen las TIC en el gobierno digital. Voy a presentar algunos datos muy brevemente de carácter empírico. Concluyó en diciembre de este 2011 el proyecto y después quisiera terminar con algunas propuestas para el debate. ¿Qué agenda de pesquisa sería preciso considerar en la relación entre TIC, gobierno electrónico y construcción de espacio público, la ciudadanía en la era de la cultura digital de manera muy concreta?
Como digo, el proyecto lleva por título Nuevas tecnologías de la información, comunicación y participación ciudadana, forma de mediación local y desenvolvimiento comunitario de la ciudadanía digital, un proyecto del Sistema de Ciencia y Tecnología en España, tipo A, investigación, pesquisa fundamental, más tuvo varios antecedentes y proyectos en el que nuestro grupo de pesquisa estuvo envolvido. Uno fundamental es el que yo falaba antes, la crisis de la Unión Europea con el Tratado de la Unión y la voluntad de las autoridades comunitarias de impulsar en el desenvolvimiento urbano el uso de las TIC para diseños de proyectos territoriales con participación ciudadana. La Comisión Europea, a través del programa Urban, articuló proyectos y nos tuvimos la oportunidad de dirigir a primera pesquisa europea en 20 ciudades europeas con aplicación de las TIC en proyectos de desenvolvimiento local. Otro proyecto en el que estuvimos envolvidos es el tema del uso de las TIC en los foros de políticas de salud en el caso de Brasil. Es un tema que ustedes conocen mejor que yo, es un tema de estructura política y de estructura política muy diferente respecto al espacio europeo, también con espacios de participación ciudadana desenvolvidos en el que las TIC tienen relativa importancia. Y por último, el proyecto más importante de Europa, en mi región, en el estado de Andalucía, que es el Plan Guadalinfo. El Plan Guadalinfo es la red de telecentros más grande de Europa. Telecentros que, además de inclusión digital, comprende alfabetización digital, proyectos de empoderamiento de la ciudadanía, participación en la producción local y de manera significativa de desenvolvimiento de software libre y de herramientas para la construcción de sociedad de información y de conocimiento en una región periférica, subdesenvolvida, en el sur de Europa, en la España, que es un proyecto considerado de buenas prácticas avanzadas en materia de inclusión y desenvolvimiento de la cultura digital. Estos tres antecedentes marcan de algún modo el contexto de la pesquisa que estuvimos articulando y que parte de una crítica a un concepto que está establecido y que es común en las políticas públicas. Los indicadores al respecto sobre sociedad de información son muy discutibles. Llama la atención no solo que el proyecto de la Cumbre Mundial de Sociedad de Información, como se conoce, fue determinada por las grandes corporaciones multinacionales, con poca o nula participación de los representantes de la sociedad civil, la ciudadanía, sino que también los indicadores, que es un tema que ya anticipo para el debate, podríamos hablar de una economía política, los indicadores, y qué se valoriza como desenvolvimiento de la sociedad de información. Y en ese sentido, los criterios de desenvolvimiento de la sociedad de información priorizan, en la mayoría de los casos, el desenvolvimiento de la infraestructura tecnológica, la usabilidad por parte de la ciudadanía, por supuesto, la superación de la brecha digital, después hablaremos de las brechas cognitivas, que son poco o escasamente consideradas, y evidentemente el impacto en términos de racionalidad, eficiencia económica en proyectos de desenvolvimiento. En menor medida, los proyectos de política pública estaduales, nacionales, en la Unión Europea, o en el caso concreto de España, se aborda estratégicamente la cuestión de la gobernanza, la participación, la articulación de redes ciudadanas con el uso de las nuevas tecnologías. Por tanto, índices como el de la oportunidad digital parten de una visión que podríamos calificar como metodológicamente individualista, despolitizada, orientada a una visión con la caja preta, con la caixa preta de la economía neoclásica a la productividad en el consumo por parte de las TIC y en menor medida al uso productivo, es decir, creativo, de la gente a través de las nuevas tecnologías de información. Este es el escenario en el que se articulan buena parte de las políticas en Europa y a nivel regional o nacional en la España, que es el objeto del espacio en el que aplicamos el estudio de referencia. Nuestro objetivo básicamente era empíricamente conocer hasta qué punto el impacto de las nuevas tecnologías digitales estaban produciendo nuevas dinámicas locales. Si es que de verdad había nuevas dinámicas locales. ¿Qué transformaciones, por ejemplo, se estaban dando con el gobierno en torno a la participación ciudadana, a los derechos de ciudadano,
¿De qué manera se están dando los procesos de apropiación local? Por un lado, en la administración pública, más también por parte del tercer sector, las organizaciones no gubernamentales. Y, por tanto, definir casos de buenas prácticas y nuevos indicadores desde perspectivas locales en cuanto al desenvolvimiento democrático de las tecnologías en ese proyecto macro de Bruselas de impulsar en las ciudades la cultura digital y una nueva forma de gobierno. Como verán después en las conclusiones, los resultados no podían ser más desalentadores. Más anticipo que en el proyecto de 20 ciudades europeas que aplicaron las TIC en proceso de desenvolvimiento urbano, tuvimos ocasión de descubrir 3 condiciones sorprendentes. La primera, a pesar de los pronunciamientos de la Unión Europea, la mayoría de las prefecturas no articulaban política alguna ni programas específicos para el desenvolvimiento activo de las TIC. Segunda, más grave ainda, la mayoría de la población no tenía interés alguno en las TIC. No era prioridad de la ciudadanía trabajar con TIC para el gobierno local. Estaba dentro de su universo, de su imaginario, de su voluntad de transformación. Y tercero, como veremos también en el caso de España, de este proyecto Pesquisa, la clase política, los responsables públicos y los funcionarios y técnicos municipales tienen imaginarios contrarios o recelosos, poco confiados del papel de las tecnologías de la información en la construcción del espacio público. Claro, con este ámbito, en este contexto, era problemático abordar un uso productivo y transformador de las tecnologías de la información. De facto, las experiencias que hemos analizado en los municipios que constituyeron la muestra no dan cuenta de una mudanza significativa en ese ámbito. Y sin embargo, la Unión Europea viene insistiendo desde mediados finales de los 90 en que ante la crisis de confianza y de representatividad, de crisis de legitimidad de las instituciones públicas, la administración pública local debe procurar nuevos espacios. En el trabajo de campo nos constatamos que efectivamente hay transformaciones, más no en el ámbito de la política pública, sí desde la sociedad civil. Por ejemplo, la multiplicación de espacios de colectivos de netactivismo, caso por ejemplo de Andalucía, colectivos como Sevilla Wireless, que están promoviendo la apropiación de infraestructura de acceso a las fuentes de información digital. La proliferación también de experiencias innovadoras en la adaptación de experiencias de inclusión digital con sectores excluidos, fundamentalmente en áreas rurales, si hablamos de Andalucía o de Extremadura, que son pioneras en Europa, en espacios que tradicionalmente estaban como territorios fuera de acceso a la red. España, como bien saben, fruto de la privatización de los 90 de las telecomunicaciones, el acceso a ancho de banda, a banda larga, en la mayoría de territorios rurales es difícil en la Unión Europea, porque hay una racionalidad económica y ha sido el sector público, las políticas públicas las que han permitido cerca introducción de equipamientos, acceso a telefonía móvil, desenvolvimiento de la red de banda larga para la conexión de territorios. Y la política pública ha contribuido en buen sentido a través de esos telecentros. Pero por contra, los usos y prácticas sociales de esos equipamientos son muy limitados, bastante limitados. Bien, con ese ámbito el objetivo básico del proyecto era intentar conceptualizar esas experiencias en 3 líneas de pesquisa. Lógicamente, comunicación, también estudios de desenvolvimiento, tanto urbano como rural, la tipología o la muestra de municipios, de prefecturas que analizamos incluye los 2 tipos de municipios, tanto urbanos como rurales, y por otro lado, también analizar de algún modo desde la perspectiva de la sociedad civil qué tipo de interacciones y de acomodación, de apropiación, en el sentido de Michel Sartor, se estaba dando entre la población usuaria de estos servicios. Para ello aplicamos una triangulación metodológica que contemplara los 3 niveles a nuestro modo de ver importantes. El nivel fáctico, que aplicamos con encuesta, el estructural de los discursos imaginarios sobre mudanza social atribuidos o asociados a las TIC,
y a nivel práctico, etnografiando y observando sobre el terreno qué hacen los actores sociales con esas herramientas, con esos servicios públicos como los telecentros. Es decir, queríamos explotar a ser de ámbito local todas las variables complejas, las de aspecto instrumental, las estructurales, las normativas axiológicas, por los documentos y políticas públicas si las hubieran, la dimensión espaciotemporal y el análisis de cultivo de las representaciones sociales atribuidas al e-gobierno, a la administración electrónica, a la participación ciudadana con las nuevas tecnologías de la información. Por tanto, la metodología contemplada desde la etnografía, las entrevistas cualitativas a grupos de discusión, que en España no son grupos focales, es otra metodología que trabaja sobre discurso y matrices psicoanalíticas, los imaginarios, las mudanzas sociales atribuidas a las TIC, y por supuesto también los usos, con una metodología específica de la Unión Europea, que es los laboratorios de diseño de escenarios de futuro. Es una metodología prospectiva que trabaja con diferentes actores técnicos, políticos, representantes del tercer sector, sociedad civil y ciudadanos, para cruzar imaginarios, diagnósticos, pero también propuestas de tendencias de futuro. ¿Hacia dónde van las prefecturas en la España en sociedad digital, en e-gobierno? ¿Cuáles son los horizontes de futuro que percibe cada tipo de actor a este propósito? Esta metodología de Bruselas es habitual para intervención medioambiental en el desenvolvimiento local. Era la primera vez que se hacía para proyectos de política pública social de información y fue una experiencia muy interesante cruzar las opiniones de diferentes actores. Después en el debate, en coloquios, si tienen interés, podemos ver las diferencias de los diferentes tipos de actores a propósito de las tecnologías de información y del e-gobierno. Como digo, focalizamos todas estas metodologías en esta triangulación de técnicas cuantis y cualitativas, 5 municipios muy diferentes en tipología. Algunos son grandes municipios como Fuenlabrada, que puede ser una ciudad dormitorio industrial del tipo Campinas, una ciudad grande, municipios pequeños como Yum en Granada, que es un ejemplo de ciudad digital, así reconocida por el gobierno federal, por el gobierno del Estado del país de España, en un proyecto pionero de impulso de las nuevas tecnologías. Ciudades con una tradición de participación y lucha campesina, como es el caso de Marinadela, en Sevilla, mis ciudades, con una tradición asamblearia y participativa muy fuerte, un movimiento de jornaleros, de obreros del campo, japoneses, muy fuerte, o de ciudades, de localidades rurales, como el caso del Gobernador, que por primera vez se incorporaban a los telecentros y al plan Guadalajara. Esta tipología tuvo varios criterios. Uno, estructura poblacional y tipo municipio. Segundo, relación con las TIC, que estaban en el plan Guadalajara o no, participan las tecnologías o no, son ejemplos de buenas prácticas o no. Y en tercer lugar, la variable participación. ¿Qué cultura participativa tiene el municipio en cuanto a organizaciones sociales, en cuanto a tipo de gobernanza y liderazgo de la prefectura respecto al proceso de transformación y desenvolvimiento local? A partir de ahí desenvolvimos todo un análisis de redes sociales que nos permitirían plantear algunos elementos importantes que voy a resumir muy brevemente para atenernos al tiempo previsto. Entre los resultados más significativos que se dieron es que ninguno de los 5 municipios analizados, y destaco el caso de Jun en Granada, porque es un municipio que se pone como ejemplo en España de buenas prácticas. Una ciudad digital es esto: retransmisión online en vivo dos debates del Consejo Municipal, de los vereadores, participación directa a la población, 100% de penetración, no hay nadie que no esté fuera de las redes digitales, todos tienen comunicación de telefonía celular móvil, todos participan en internet, todos consultan con el prefecto cualquier asunto público, más en ciertas circunstancias. Primero, es un municipio rural de apenas 1.500 ciudadanos, población pequeña. Y lo más importante, en tercer lugar, a pesar de ser un modelo emblemático de ciudad digital, por modos de participación cultural significativamente. Podemos hablar de un modelo populista y una relación directa del prefecto y del gobierno local con los ciudadanos
por mediación de la tecnología, más las formas de gobernanza y de participación a nivel local no mudaron significativamente. En otros sentidos también hubieron conclusiones muy llamativas respecto a lo que podría ser el papel del tercer sector. Nos participamos de una idea que seguimos sosteniendo, y es que en los 20 municipios europeos y también en España, en los casos en los que hay un proceso de participación integral, tiene que cumplir al menos dos condiciones. El ejemplo claro del 15M, del que después vamos a hablar, es un claro ejemplo que ilustra esta hipótesis de partida. Las nuevas tecnologías no mudan significativamente la forma de participación. La potencia de las TIC es cuando combina la interlocución asíncrona y virtual con la participación presencial física en la realidad. El 15M, si no ocupa la Puerta del Sol, no tiene efectividad. Y las formas de participación ciudadana con las nuevas tecnologías, si no combinan ambas formas, no tienen efectividad significativa. Y en ese caso, argumentábamos, el papel de la sociedad civil organizada, el tercer sector, es emblemático. En ninguno de los proyectos de las ciudades analizadas, ni las 20 de Europa, ni en el caso de los 5 estudios de caso en España, el tercer sector discutió las políticas públicas sobre TIC, participó, incluso voy más allá. Muchos de estos proyectos de gobierno en Europa y en España están externalizados. No sé si la palabra es la misma en portugués. Es decir, está en manos de una empresa privada que se supone que tiene que gestionar la página web y los servicios de participación ciudadana online. Por lo tanto, es una contradicción entre construcción de espacio público y de participación ciudadana y externalización a una empresa privada que gestiona con lógica tecnocrática y con lógica empresarial las formas de participación ciudadana. Bien, cuando se daba la articulación del tercer sector, las experiencias eran muy positivas. Pongo un ejemplo no de España, en este caso de Italia, muy interesante, que fue en el sur de Europa, en Cosenza, en el que la sociedad civil organizada, los gestores culturales, consiguieron hacer un proyecto que se llama Piazza Telemática y un laboratorio, Cita de Ragazzi, para inculcar la cultura de los Media Lab, de los laboratorios multimedia, de nuevas tecnologías, con crianzas y en el espacio público. Vaya, este proyecto no de la prefectura de la comuna, no del ayuntamiento, surgió de cooperativa de creadores culturales, la sociedad civil organizada, y ellos lograron que esa política fuera asumida, ese proyecto ciudadano fuera asumido con gestión social, más con orçamento público y como proyecto público de la comuna, la prefectura, para el desenvolvimiento de la inclusión digital y de la participación democrática. Tanto que el principal órgano de información local en Cosenza, Monitore Bruto, fue un proyecto surgido de esa sociedad civil, de esos creadores culturales, al margen de la comuna, del gobierno municipal. Falo este ejemplo porque demuestra que el papel de las redes sociales, las redes críticas de empoderamiento político, desde una perspectiva alternativa, sería el eje fundamental para construir otra forma de gobernar. Este concepto de redes presupone varios aspectos. Primero, que si hablamos de tecnologías globales y necesitamos territorializaciones locales en procesos de desenvolvimiento, lo que nos permite la visión del tercer sector es cierta concepción integral, cierta visión de conjunto de las transformaciones asociadas a las TIC y al nuevo ecosistema cultural que se construye con la revolución digital. Segundo, implica un modelo de organización y de acción social dialógico, horizontal, más participativo en principio. Aquí hago una reserva o acotación. No siempre es así. Por ejemplo, los estudios sobre prácticas de comunicación en movimientos sociales demuestran algunas veces que en mayoría de los casos sus modos de trabajar son similares al del mercado. División del trabajo, jerarquización, centralización, flujos de información bidireccional, es decir, no hay mudanza tampoco en las prácticas comunicativas. Menos hipotéticamente, virtualmente, potencialmente, los movimientos sociales pueden articular formas más dialógicas, más participadas, más comprometidas con el ciudadano y sus visiones de futuro respecto al desenvolvimiento locales. Y como está demostrado
no solo en los foros en política pública en Brasil, también en Europa, las redes sociales son instrumentos de formulación de lógicas de consenso y de articulación de políticas públicas para el desenvolvimiento local muy importantes. Y cuando ha habido esas articulaciones de experiencia, se ha demostrado potencialmente favorecedoras del proceso de compromiso ciudadano, por tanto de efectividad en la política pública en cualquier ámbito, en educación, en salud, en medio ambiente, por supuesto también en el ámbito del e-gobierno y de la participación de la democracia. Por tanto, podríamos hablar que este concepto de análisis de redes, el papel del tercer sector, sería el elemento que marca una diferenciación respecto a la visión dominante en Europa, que entiende que la participación es participación individual, es decir, el ciudadano que manda el correo, que responde o manda un SMS al prefecto en el municipio de Cuba, es decir, una visión nada solidaria, más individualista, como corresponde a ciertas lecturas de la ciberdemocracia en la mayoría de los países y las políticas públicas. Frente a eso, las redes críticas de acción colectiva podrían desplegar cierta capacidad de movilización, mas tenemos en el caso de Europa varios problemas. Primero, los derechos vinculados a la ciudadanía digital ainda no se reconocen. Segundo, hay numerosos factores, empezando por la propia propiedad privada de la red, de quien ofrece el servicio, y que establece numerosas limitaciones para el desenvolvimiento en el ámbito local. En definitiva, nuestras conclusiones fueron muy negativas de la experiencia, pese a los discursos del programa Avanza de Ciudadanía Digital do Gobierno da Nación da España, pese a los discursos de los responsables políticos locales da importancia das TIC para una relación porosa, flexible, dinámica entre gobernantes y gobernados. Pese a los programas de la Unión Europea y la Sociedad de Información, a experiencia de los 5 casos, más los 20 que antes estudiamos en el programa UPA de la Comisión Europea, demuestran que no hay una transformación significativa. Que cuando falamos de e-gobierno nos quedamos limitados primero en la modernización tecnológica, nuevos equipamientos y servicios online al ciudadano, fíjense bien, muchas veces, a mayoría de los casos, para tributación, para FACEN, es decir, para una más eficaz gestión interna del funcionariado, más no una perspectiva ciudadana. Tercero, a mayoría de gobiernos de prefecturas falan mucho sociedad de información, no tienen una visión estratégica, no tienen un planeamiento estratégico, no tienen una política pública. Más ainda, ninguno de los municipios analizados tiene espacios de participación ciudadana para definir cómo va a ser la red, qué política se va a desenvolver, qué tipo de articulación, las nuevas tecnologías para mudar al gobierno local. No hay una política definida y no hay planos estratégicos. Los planos puntuales son básicamente limitados a inclusión digital y a alfabetización tecnológica, voltando de nuevo al individualismo metodológico. La sociedad de información es formar a cada individuo que manda emails, una lógica unidireccional tradicional. Otro elemento significativo de las conclusiones antes de pasar a la agenda de pesquisa es que básicamente descubrimos que los responsables políticos y los técnicos municipales tienen mucho rechazo a las TIC. No solo la población no tienen como prioridad las TIC, una cosa que en la encuesta nacional que aplicamos en la España nos llamó la atención. La población no está en la cultura digital, no tiene como prioridad las TIC, no tiene. Y aquí es para pensar, porque en la encuesta que aplicamos hay una asociación por parte de la ciudadanía de que las TIC es una cosa de la SED, es una cosa privada, es una cosa comercial, no tiene que ver nada con espacio público, con democracia, con participación. El imaginario dominante en la España y en Europa, yo acho que también es universal, también en Brasil, es que las TIC es una cuestión privada, privativa, no es una cuestión pública, de derechos, de bienes comunes. Ese es un limitante importante, y de ahí que los propios responsables políticos no sean favorables a una visión activa de las TIC en la participación de la ciudadanía. Hay limitaciones importantes que yo quisiera remarcar en este. Por contra, hay aspectos relevantes que observamos. Por ejemplo, el perfil del mediador, que nos partíamos como hipótesis de la pesquisa, que no era importante, quién dinamizaba o telecentro, los equipamientos públicos de acceso e inclusión digital, descubrimos que es importante. Si el mediador era una persona engallada, articulada socialmente con la ciudadanía,
con una visión participativa, normalmente esos telecentros tenían otra dinámica distinta que aquel moderador que se limitaba a dar las instrucciones, la política pública, y a capacitar a los ciudadanos que accedían a ese telecentro. Por tanto, el mediador, la figura del mediador en los telecentros, es básica y fundamental. Hago aquí una crítica porque la mayoría de los mediadores en el plan Guadalinfo, que son los más avanzados en Europa, no tienen una formación en comunicación, ni en política pública, ni en planeamiento del desenvolvimiento local. Su formación básicamente instrumental, tecnología, más no tecnosocial. No tiene una visión de conjunto de qué pueden hacer las TICs en el desenvolvimiento local, en participación ciudadana, en planeamiento de las políticas públicas en ese ámbito. Y es una limitación importante. Y por último, la pesquisa, un elemento que también llamó poderosamente la atención en los laboratorios es sobre el escenario de futuro. A mayoría de los actores sociales, sean políticos, técnicos o ciudadanos, perciben que el desenvolvimiento de las tecnologías en el ámbito local se va a limitar a una institucionalidad de difusión de información, más no va a mudar las formas de gobernanza local. Es decir, OPSOA no está identificando como alternativa las TICs para el desenvolvimiento local, ni para la participación de ciudadanía. Por tanto, esas visiones negativas de futuro dan cuenta justamente de algunos elementos que quisiera reseñar y que nos estamos debatiendo en un observatorio que ahora después daré el enderezo, si no se tiene interés. Como parte del proyecto creamos un observatorio iberoamericano de ciudadanía digital para poner como prácticas locales, ¿no? En el caso, por ejemplo, en Brasil, el trabajo que están haciendo los colegas de la Universidad Federal de Bahía, el caso de la Universidad de Texas en Austin, el trabajo de Joseph Strauber sobre desenvolvimiento local y sociedad de la información, en la inclusión de minorías en el sur de Estados Unidos, o nuestro propio equipo de pesquisa que está trabajando también sobre las políticas europeas y locales en esta materia, ¿no? De manera significativa. Y en ese ámbito nos estamos pensando en varios aspectos. Evidentemente, desde que iniciamos en el 2008 hasta el pasado año, han acontecido cosas. Ha tenido lugar el 15M. Y el 15M lo que significa es una impugnación a la totalidad de cierta política pública o ciertas visiones instrumentales de lo que es el e-gobierno. Como digo, básicamente, modernización administrativa y mayor transparencia. Y aquí podemos hacer una crítica teórica al concepto de transparencia que está implícito con estas políticas de gobernanza, de accountability que están hegemonizando la gestión de política pública. Como un ejemplo, la variación del uso de estas TICs es básicamente cuantitativa y con metodologías de mercado, de eficiencia. ¿Cuántos han accedido al telecentro? ¿Cuántas horas han consumido el telecentro? Más, ¿de qué estamos hablando? Si los jóvenes adolescentes van al telecentro y están en Facebook o están chateando, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciudadanía digital o de participación ciudadana? ¿O en qué muda las formas de gobernanza local ese acceso? ¿Solo por la inclusión digital? ¿Solo por el consumo? ¿Hay producción de contenidos locales como planteaba la Unión Europea en el desenvolvimiento de la sociedad de información, la agenda de Lisboa? No hay. Por tanto, las metodologías, la propia visión estratégica a este respecto, en la conclusión está demostrado que está orientado de manera finalista a una visión administrativista, no ampliar el campo de acción de la participación ciudadana. Y en ese sentido el 15M fue una crítica a la totalidad, una crítica a las visiones políticas públicas, la Unión Europea, una alternativa de cómo las multitudes inteligentes están apropiándose de las TICs y estableciendo formas de gobernanza. No la primera vez. Todo el mundo aquí conoce que el ejemplo del 15M fue revolucionario, más antes del 15M, ustedes tienen un texto de un colega de comunicación política, Víctor Sampedro, que es la experiencia de multitudes online, así titulado su libro, sobre los atentados de Atocha y qué aconteció después en la noche electoral, en el que el gobierno Aznar, como ahora, su sucesor, mentía falando de lo que estaba aconteciendo. Mientras todos los medios internacionales están contando otra cosa, y mientras la gente por telefonía móvil se autoorganizó, se autoconvocó
y estableció una alternativa y mudó la agenda dos medios fechados de información. Por tanto, estamos hablando de que la sociedad civil está practicando otras formas de activismo en red y están articulando redes críticas de empoderamiento. Y en esas redes críticas, de acuerdo con la teoría de movimientos sociales y el trabajo de Raúl Civech y otros colegas de América Latina, hay que prestar atención en los procesos participativos a aspectos que tradicionalmente la teoría social no consideraba. Por ejemplo, hacemos soles. La idea de que estamos asistiendo en América Latina a un nuevo ciclo de luchas, a nuevas formas de movilización social, tal y como se demuestra en el 15M, no es solo un problema generacional, es también de sensibilidad, o si me permite la cita de Walter Benjamin, de sensorio. Hay otro sensorio. Las emociones, la sentimentalidad, la sensibilidad de los nativos digitales, de estos ciudadanos, es distinta. Y ahí están aflorando nuevas formas o interfaces participativos más creativos, diferentes, entre otras cosas porque los dispositivos de interacción social y de reproducción social son diferentes, han mudado, se han transformado significativamente. Por tanto, en segundo lugar, lo que se plantea en cuanto al debate de la participación ciudadana es que hay una nueva subjetividad, un nuevo sujeto político y un nuevo lenguaje vinculado a las nuevas tecnologías que hay que empezar a explorar. Se ha criticado mucho el trabajo idealista y en el fondo lo es, de Pierre Levy y de algunos autores más. Lo cierto, la hipótesis que apunta, es que en verdad el entorno ha mudado, el lenguaje también político está mudando y los actores, como se demuestra en 15, están mudando en el modo de interactuar y de expresar. Esta dimensión expresiva frente a la dimensión representativa no está presente en la visión dominante de e-gobierno en España y en Europa. Seguimos anclados en ese modelo representacional de la política, más están desbordándose porque el propio proceso de revolución digital desborda por encima, por arriba en el caso de la globalización y por abajo también la necesidad de empoderamiento de articulación comunitarista por parte de los actores sociales. Por tanto, el tema de qué sujeto, qué participación, qué lenguaje, qué campo de la expresividad social se da en ese nuevo ámbito, eso que también es un tema prioritario para repensar. Se da lo que James Scott denomina nuevas formas de infrapolítica. Su trabajo sobre el arte de la resistencia, los silencios, la ironía, la parodia, lo que algunos hablan como la carnavalización de los movimientos sociales, da cuenta justamente de otras formas de hacer política, inspiradas en varios aspectos. El 15M y este nuevo netactivismo de participación tienen mucho de herencia del movimiento post-Mayo 68 francés, del situacionismo. Todos habrán leído o conocen a Guy Debord, la sociedad de espectáculo, que inspira una nueva forma de intervención política. La hipótesis fundamental es que no hay que producir representaciones, porque las captura la industria cultural y la sociedad del espectáculo. Hay que producir acontecimientos. Y ahí está la cultura rey, ahí está el movimiento situacionista italiano muy fuerte. Le recomiendo un texto muy interesante, pueden encontrar en la red, que es Pánico, título es español, Pánico en las redes, que cuenta la experiencia del situacionismo en Italia. Ese situacionismo está permeando a experiencia de activismo y participación de los movimientos sociales, especialmente de los jóvenes, en su incorporación a la política en Europa. Y está presente. Lo que tiene que ver justamente con esas formas de infrapolítica de las que habla Scott, de carnavalización, de parodia, de ironía, de combinación de códigos, de subversión de los códigos dominantes, los medios, que es lo que ha deconstruido todo el discurso político ahora en España con la crisis. Justamente ese poder de impugnación de los códigos dominantes. La frase célebre, ¿no? Sin miedo, sin casa, sin trabajo, evidentemente no pasa nada, ¿no? No tengo trabajo, no tengo casa, tampoco tengo miedo para ir a la rúa y discutir y ocupar la Plaza del Sol para reivindicar mis derechos sociales. Esa infrapolítica se traduce, como digo, a nivel de superficie, en una forma de utilización de las TIC muy creativa, muy creativa. Y están en la base, Democracia Real Ya, que convocó el 15M, el colectivo original que está en un barrio muy conocido de Madrid, del sur de Madrid, que es la zona de Embajadores, de Lavapiés, es
parte del movimiento Ocupa y parte del movimiento netactivista que está defendiendo los derechos comunes, los Creative Commons, en el acceso a la red. Y ese es el movimiento y esa generación que está articulando esa forma infrapolítica de participación de la ciudadanía. Claro, no tiene que ver nada esto con desenvolver a nivel municipal una forma de recaudación de facenda pública más eficaz, más cómoda para el ciudadano. Eso entender como participación. Si entendemos por participación los concursos reality show para votar en Gran Hermano, Big Brother, quién queda nominado o no, bueno, como decía Mitchell, destacado teórico canadiense, hay diferentes niveles de participación. Qué duda cabe que responder a un cuestionario es participar en un cuestionario. Pero participar en el sentido de tomar partido activamente implica muchas cosas, entre otras, desenvolver quién hace la pregunta y cómo se estructuran las reglas de juego y quién define la infraestructura y los equipamientos para participar en las redes. Como falé, en los proyectos analizados, 5, más antes los 20 municipios europeos, ninguno cuenta con participación ciudadana al definir cómo se articulan los telecentros, los equipamientos, la sociedad de información, los proyectos de desenvolvimiento local, económico, vinculado a las TIC. En cuarto término, yo acho que es importante pensar lo que plantea la experiencia 15M de democracia real ya. DRIP correspondería a las siglas de este movimiento que impulsó o convocó la ocupación de Puerta del Sol, y ese problema de la institucionalidad. Esto es importante porque las TIC ponen en crisis el Estado-Nación, las ponen en crisis todas las instituciones de la modernidad, claramente. Las instituciones de la modernidad, la escuela, el Estado, está basado en sistemas centralizados, jerarquizados, de meritocracia, en aspectos que corresponden a esa modernidad clásica de uniformidad, de estandarización, pero evidentemente la cultura digital implica una ruptura y la necesidad de pensar otras instituciones sociales, basadas más en la cooperación, en la horizontalidad, en la democracia dialógica. Y por tanto, aquí hay una conexión de la participación ciudadana con el problema de la innovación. Habrán escuchado mucho, probablemente, que cuando se habla de la nueva economía, las economías creativas, continuamente se hace un discurso de la innovación. Muy bien, la participación es la forma más original y rupturista de innovación. Como los clásicos estudios culturales demuestran, una de las características de las culturas populares, especialmente en América Latina, es la capacidad de adaptación creativa. Y no es otra cosa la innovación que una adaptación creativa. Falamos de la era de Internet como la era de la copia, adaptación creativa. Las culturas populares, todo, las industrias culturales, como mostró la Escuela de Frankfurt, avanzan de este modo. Mas esto plantea en el reto de la era de la copia y de la innovación las nuevas formas de institucionalidad. Y aquí hay dos posiciones alternativas. Quienes defendemos que las multitudes online, las multitudes inteligentes, la era de la colmena, del enjambre, las redes de distribución de información y conocimiento, de participación en las redes críticas en políticas públicas, participamos más de la tesis de Michael Harrington y Negri, su último trabajo, como abuelo, es decir, necesitamos otras instituciones. ¿Cómo van a ser? ¿De qué manera van a articular la cooperación social? Otros autores que teorizan estos nuevos movimientos sociales, esta epistemología del sur, desde abajo, desde la mirada, traballar dos propios movimientos sociales, como Holloway, entienden que falar de institucionalidad es un problema. Yo acho que no puede haber política pública ni proyecto emancipador sin construir una nueva institucionalidad. Y lo que plantean las redes digitales con la participación ciudadana es que tenemos que mudar. Todos los estudios en Argentina, en España, en México, en Estados Unidos demuestran que si las TIC no introducen una revolución organizacional, una transformación de la forma de organización e institucionalidad, no tiene ningún impacto ni mudanza. Podemos tener una página web y podemos tener espacios interactivos en la web, más que eso no muda nada. Puede acontecer como en los 70, la revolución informática, la educación asistida por ordenador. Llegó a la escuela, todos los teóricos en Rusia, Estados Unidos, esto va a ser la revolución de la educación científica del nuevo ciudadano. Más el ordenador llegó a la escuela y en la malla curricular quedó en el horario de 15 horas a 16 horas. No mudó nada. En algunos casos las escuelas arrumaron en un cuarto los ordenadores edificados para hacer como ahora Internet. Es decir, no hay mudanza con la tecnología, sino hay una reorganización institucional. Por tanto, hay que pensar institucionalidad frente a cierto discurso anarcoide o anarquista, como Holloway, de negar cualquier nueva institucionalidad.
de subsunción, de pérdida de creatividad, de autonomía, la ciudadanía. Yo acho que no, que hay que mudar las instituciones, hay que transformar, y ese es el problema de la participación ciudadana, podemos discutir al respecto. Y por último, un aspecto que yo acho que es interesante, que tiene que ver con qué entendemos por ciudadano. Hay una frase típica de García Canclini, uno de sus textos, ¿no?, que seguimos pensando en ciudadanos del siglo XIX, tenemos consumidores del siglo XXI. Pues esta paradoja tiene que ver con la identidad. ¿Qué es ciudadano? Estamos hablando de ciudadanos del siglo XIX, estamos pensando en ciudadanos de hoy. Ese que considera que las TIC es un consumo para puro placer, para ocio, para tiempo libre, no tiene que ver con espacio público. Seguimos pensando en un ciudadano de que se separa radicalmente espacio público, espacio privado. Más los nativos digitales, los jóvenes que están poniendo y exponiendo su intimidad en las redes sociales, ¿eso qué es? Espacio público, espacio privado. La forma de agenciamiento y de articulación social de los jóvenes a través de las redes sociales, eso es política, es participación, es construcción de ciudadanía, se produce subjetividad. En otras palabras, frente a cierto marxismo, hay que reivindicar y reconocer que el problema de identidad es un problema político y que el problema de identidad no es como planteaba el marxismo, alienación, falsa conciencia, no. Los problemas virtuales de identidad, lo simbólico, tienen poder de construcción real con efectos materiales reales. Por tanto, la vida virtual es online, los espacios virtuales negados por ciertas teorías críticas, considerados superfluos, superestructurales, secundarios, marginales, son vitales. Y la clave, por tanto, en ese pensamiento crítico es subvertir esa identidad, alterar y transformar esa identidad y romper con la concepción decimonónica, ilustrada, moderna, antigua, clásica, de qué consideramos ser ciudadano. Porque evidentemente las construcciones no son los medios y dispositivos de comunicación, la realidad y el contexto ha mudado y por tanto la teoría social sobre el ser ciudadano tiene que mudar antes de hablar de participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías. Por tanto, se daría la paradoja del trabajo de campo que hemos observado de que mudan los dispositivos tecnológicos, más seguimos anclados en imaginarios, visiones, organizaciones, instituciones, procesos, modelos de mediación política con nuevos dispositivos avanzados tecnológicamente. Esa paradoja que traduce que en Europa, todos los municipios analizados, no hay mudanza significativa de participación. En el mayor de los casos hay inclusión digital,